¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes 25, la cuestión de la pandemia que nos sigue poniendo de revés, con muchísima preocupación, con cribados masivos y con consecuencias económicas. Al final, como casi siempre, el mismo cóctel. Vamos a comentar las noticias en un tiempo en el que, como siempre, el periódico, la portada del periódico, va a ser la que guíe nuestros pasos. Han venido al plató de Telemiño a echar un ratito con nosotros y a comentar esas informaciones. Antonio Vallejo, que ya está leyendo absolutamente todos los periódicos. Perdón. No, ya está leyendo incluso el periódico de mañana, así que Increíble. Sí que esté hecho. De tanta anticipación informativa. Buenos días, un placer. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente. Don Rafael García y Losada, ¿cómo están los tres? Muy bien. Me alegro mucho. Perfecto estado. Y don Abel Fraga Ibarra, Yo contento que me recetaron hoy, pero ¿qué te recetaron? con razón, por cierto. ¿Un Almax o un...? Pues francamente llevaba el móvil en la mano, lo llevaba en la mano, no lo había utilizado, y venía un coche camuflado, me vio, me paró y me multó, con toda la razón. O sea que estamos ante un reconocimiento Sí. explícito Sí. de que es usted una persona, un delincuente. Pues sí, efectivamente. Hombre, tanto como eso no. 3 puntitos y 200 euros. Pero al final los 3 puntos los has confirmado. Sí, los ganamos en Vitoria el sábado. Sí, Sí. exactamente. Bueno, pues medidas ejemplares, don Abel. Mientras se No lo vuelvo a hacer seguro. Mientras se conduce, se conduce. Correcto. Y no hay que hacer otras Y lo cosas. digo también Conducir. más que nada para que los espectadores vean en este hombre que metió la pata el arrepentimiento y que no se debe jamás infringir la normativa, y en este caso la de los... Exactamente. Y que no evitó la sanción ni siquiera llevando en el bolsillo la mascarilla de la Guardia Civil. Pues sí, además soy fan declarado públicamente de la Guardia Civil. Y Fan tengo de la muchísimos amigos Guardia Civil, Muy muchísimos. bien. Bueno, vamos allá con la lectura de los titulares, que es lo que procede. El primero de ellos hace referencia a cierto soplo de aire fresco en el rural. La provincia reduce sus pueblos vacíos por primera vez en 15 años. Añade, 11 aldeas salieron del abandono durante el pasado año, con el impulso de la vuelta al rural por el elevado coste de la vivienda en las urbes, las trabas a la construcción e incluso el COVID. Tenemos además una fotonoticia que refiere, pues, que las esencias del entroido siguen a pesar de las dificultades. Esa es una pequeña muestra de lo que estamos hablando. Fareleiro en el balcón. En Xinzo, la localidad con el entroido más prolongado, lo inició ayer de manera contenida, obligada por las circunstancias, con un domingo fareleiro en el que hubo harina, disfraces y buen humor en casa y desde los balcones. En la Plaza Mayor, en el escenario de siempre, hubo policía de balcón, eso sí, controlando. Bueno, más temas. Volvemos a la cuestión del COVID. Feijóo dará a conocer hoy las nuevas restricciones por el COVID-19. Añade la información que Ourense es la provincia gallega donde se hacen más pruebas. Más de 2.800 personas no acudieron a su cita para el cribado en la ciudad. Y el alcalde de Madrid a favor de vacunar al GEMAD, al jefe del ejército. Y a todo el gobierno también propone. Entramos ya en el suplemento de deportes, donde en primer lugar tenemos que el Arenteiro, líder en solitario, al ganar al Choco en casa por 1-0. El Ourense Club de Fútbol empató 1-1 con partido extraño en el que el Arosa acabó con 3 expulsados. En rugby, el Campus no tuvo piedad de un débil Uribe Aldea, ganó 71-0. 71-0. En fin. En rally, el francés Ogier se hace con su 8º título en Montecarlo. En lo alto de la portada, por una parte, elecciones presidenciales con Rebelo de Sousa, que renovó la confianza de los portugueses, y al otro lado del tejadillo, el ex técnico del Club Deportivo Ourense, Jesús Mari Gómez Fuertes: no veo posible el fútbol de élite hoy en Ourense. Lamentablemente, podríamos añadir. El lunes día 25 de enero del 2021. Esa es la portada. A partir de ahí vamos a escuchar, pues, los comentarios de nuestros analistas en el día de hoy. Bueno, empezamos por Antonio. La provincia reduce sus pueblos vacíos por primera vez en 15 años. Yo no sé si esto es
episódico o es una tendencia hacia una especie de pequeño cambio de paradigma o de detención del declive demográfico al que tantas y tantas veces nos hemos referido, por otra parte, en esta tertulia? Pues toda la segunda parte de la exposición no, y la primera palabra sí, es puramente episódico. Yo creo que es una cosa muy puntual, no tiene nada que ver con una tendencia, la tendencia de fondo se mantiene, las condiciones sociológicas, económicas, urbanas, no han cambiado, de servicios no han cambiado, no pueden cambiar porque no se puede gestionar un territorio con un montón con miles de asentamientos de población, tienen que ser asentamientos de población viables, realistas, que puedan justificar el mínimo de infraestructuras y de servicios necesarios. Por tanto, es una vuelta puramente episódica, tiene que ver además, o puede tener que ver con las circunstancias personales de aquellos que han vuelto en un momento determinado, o incluso por esta idea de la pandemia de que hay que escapar a la aldea, que allí se está muy bien, pero la tendencia de fondo yo creo que es otra, y además que no va a ser posible revertirla con el modelo territorial actual, por lo menos en la provincia de Ourense. Es decir, no es posible, lo he dicho 1000 veces aquí, mantener miles de asentamientos de población y pretender que a todos lleguen las infraestructuras terrestres, internet, no me acuerdo ahora. Alcantarillados, desagües, luz, agua, luz, agua, teléfono, alcantarillado. Sí, lo de internet es que Carballido lo dice aquí con mucha facilidad, porque siempre habla de la wifi, los megas. La wifi, sí, bueno. En fin, bien, en los servicios de internet. La banda ancha. Vale. Hoy estaba yo pandémico en el pensamiento, ¿verdad? Pues está bien. Bueno, don Rafael. Hombre, yo ya comenté una vez, yo creo que eso es también una circunstancia coyuntural, que debido a la pandemia la gente se refugió un poco en sus pueblos, volvió, alguno se asentó, vio, bueno, no sé, se encontró cómodo y se fue quedando. De todas formas, que la gente recupere la vivienda rural a lo mejor como segunda vivienda o así, es más factible que se retiren a los pueblos, porque claro, las infraestructuras no las tienen. Estábamos hablando aquí muchas veces que la vuelta al rural sería cómoda, buena incluso para todos, pero que es muy difícil mantener toda esa infraestructura en todos absolutamente los pueblecillos. El pueblecillo de 5 habitantes, llevar la traída, el alcantarillado, la luz, wifi, solo para 5 personas cuesta lo mismo que ponerla en un ayuntamiento para 5.000. Entonces, claro, llegar a que toda la población alcanzase ese nivel de infraestructuras es muy, muy difícil. Tendrían que aglutinarse más. No, lo que estamos viendo es, compran una aldea suelta, pero yo creo que se compra a lo mejor, no sé, alguien que tiene mucho dinero y dice voy a hacer allí un reducto para mí, no sé. Yo no acabo de ver la intencionalidad total en el tema. ¿Y Abel? También creo que es coyuntural, y eso que estoy rodeado por 3 personas que tenéis, bueno, aparte de alguno nacido en el rural o algunos que tenéis vivienda en el rural, incluso que vivís, echáis temporadas largas todos los años en el rural. Es muy difícil lo que cita Antonio y Rafa con el minifundismo que hay en toda Galicia. Claro, no es decir, en la Merca, por ejemplo, había, creo que eran 12, no quiero meter la pata, creo que eran 12 parroquias, pero después cada parroquia tenía, en total creo que teníamos 80 y pico núcleos de población. Claro, es imposible que todos esos 82 núcleos tengan. Bueno, y conste que en la Merca pienso que lo que es luz, agua, alcantarillado y teléfono, pienso que lo tienen todos los pero tienen que ser, al final los territorios tienen que ser viables. Pero es una ruina. Claro. Yo ya conté la anécdota de uno que quiso hacer una casa y presentó el proyecto en el Concello, y en el Concello le dijeron, mira que está separado del núcleo de población donde están las tuberías y las cosas para conectar, no sé cuánto, una distancia bastante importante. Eso no se puede hacer. Eso creo que eran de aquellas hace muchos años, 500.000 pesetas, me suena esa cantidad, 500.000 pesetas.
Bueno, al final el tío lo hizo y al final, a base de pum pum y de pum pum y de pum pum, se le llevó. Se le llevó lo que había que llevarle, sí, no se le llevó al momento y a lo mejor tardamos, no me acuerdo ya, si fueron 3 años o si fueron 2 o fueron 4, pero se le llevó. Y entonces es imposible. Yo me acuerdo cuando iba a los, y acabo, cuando iba a los congresos, a 3 o 4 congresos que fui de concejal en lo mío de deportes y tal, pues la envidia que me daba un núcleo de población de, no sé, de Castilla y León de 1.600 habitantes, la merca teníamos de aquella 2.500, 2.490, 2.500. Y un tío con 1.600 tenía todo un núcleo. Sí, entonces todo en un núcleo, veías la foto del pueblo aquel y decía, y todo el territorio sí, en claro. explotación. Y las infraestructuras son viables porque agrupan y conectan intereses económicos. El territorio tiene que ser ambientalmente sostenible, con lo cual si tienes 17.000 carreteras y pistas ya no lo es. Si tienes 17.000 infraestructuras de agua tampoco lo es. Si tienes conducciones eléctricas pues tampoco lo es. Y tiene que ser poblacionalmente razonable, quiero decir, para que justifique un centro de salud. Porque si no, si al final te tienes que mover al centro de salud de no sé dónde, o estás esperando la cacicada que ya no se lleva de la alcaldada, o la cacicada del alcalde pedáneo para que te lleve la wifi, eso ya no vale, eso hoy ya no vale. Por cierto, aprovecho para decir la vergüenza que supone que tengamos el núcleo rural más importante de la ciudad, del término municipal de Orense, que si no me engaño es Seixalbo. Claro. Y sin wifi por una atrapallada de no sé qué, de que ¿cómo es? El histórico, el cableado. Sí, pero el PERI, no sé qué, que le impide y llevan esta gente, no sé, estaban planeándolo bien, coincidió que fue no sé quién y lo vio. Eso no hay derecho, eso sí que es una clama al cielo lo de Seixalbo. La red provincial de carreteras que conecta un montón de aldeas. ¿Quién sostiene eso? Es que es insostenible. Es insostenible. Correcto. Por tanto, yo creo que volviendo al principio, es episódico porque el modelo territorial es insostenible. No se puede gestionar. Hay que evolucionar hacia un modelo más en la línea de Castilla y además darle valor al territorio, valor económico al territorio. Muy bien, bueno, ¿cómo he preocupado está Rafa? Si a lo mejor está preocupado sobre la deriva en la que está la pandemia, ya absolutamente desbocada, controlada, pero bueno, muy difícil la situación. Se anuncian más restricciones, todo va por la vía de las restricciones, todo va por la vía del autoconfinamiento. ¿Qué opinión tienes, Rafa? Bueno, yo creo que es la consecuencia, las restricciones son la consecuencia de la falta de responsabilidad ciudadana. Típico caso, viene hoy en el periódico, que el cribado que se hizo, el 30% o el 40% no se presentó. Más de 2.800 personas no acudieron a su cita para el cribado en la ciudad. Lo cual, eso nos da una idea de la responsabilidad total de los ciudadanos de esta ciudad. Entonces, eso nos deriva, lógicamente, a que las autoridades sanitarias digan, si los ciudadanos no cumplen con las normativas, habrá que imponer restricciones cada vez más fuertes, porque no somos capaces nosotros mismos de mantenernos con los mínimos que hay que imponerse para no prodigar el contagio. Entonces, el ejemplo más claro lo tenemos en el periódico hoy, que se convocan a un número determinado de ciudadanos y el 40% no se persona. Es que 2.800 personas son muchas. Vamos a ver. Además, que ves los laboratorios de esta ciudad que hay y la gente está pagando por hacerse los test. Se los llaman, los hacen gratis y no se personan porque se hacen para solucionar el problema. Es que a mí ayer me comentó una persona que se lo hizo, que fue testigo de que una serie dice, yo hacer cola me doy la vuelta. O sea, ¿cómo desairando todavía al procedimiento? Pues yo hacer cola, yo esperar aquí. Bueno, lo que sé es que fue... luego se quejan de las restricciones. Sí. Y lo comentamos no puedes quejarte si tú no te presentas. ¿Qué derecho tienes a quejarte? Un vecino tuyo de Cudeiro, el Emilio Varela, Milucho, que le tocó y fue y lo escribió en un grupo que tenemos y venía encantado, felicitó a todo el mundo y después también lo hizo público en Facebook porque fue rápido, eficaz, muy bien atendido, Protección Civil, los médicos, la policía,
policía local, te hacían la prueba tal, te hacían esperar después allí ao quente, porque creo que tardan 15 minutos. O sea, fue un modelo y fue una cosa perfecta. Es vergonzoso que casi el 40% de la gente no haya acudido. Es que claro, es que 2.800 personas son muchas Casi personas. el 40%. Sí, pues lo típico. O no pudo, o no se enteró, o venía como era por un SMS, o no sé, Sí. no lo leyó, o no sé qué. Pero 2.800 Es una personas salvajada. son muchas personas. Es una Claro, salvajada. luego Y se como que eso, ignorasen, claro, y luego que ignorasen tienen el una derecho prueba de quejarse porque diagnóstica, lo restringen. una prueba diagnóstica que te va o tranquilizar, claro. o tranquilizar, o te va a decir, te poner en alerta, usted al médico. decir, oye, Bueno, ya que te llaman, claro. exacto, Claro. es positivo y como consecuencia procede este protocolo. Tiene que estar Bueno, tal. entramos enseguida en este asunto. Sí, perdona, enseguida volvemos. Hacemos ahora la pausa para la publicidad para encontrarnos de nuevo en cuestión de segundos. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, nos acompaña Antonio Vallejo, Rafael García Losada y también Abel Fraga. Estábamos hablando, bueno, pues del COVID y nos habíamos detenido, porque así lo introdujo Rafa, en la cuestión del cribado que se produjo ayer en Espourense, ayer y anteayer. Bueno, estábamos lamentándonos, incluso criticando pues, la desidia de que 2.800 personas que habían sido citadas para que le hicieran esa prueba gratuita, sencillamente decidiesen no acudir. A ver. Bueno, eso ya por supuesto. Y después, bueno, todo lo leemos en todas partes, en las redes sociales, en la televisión, en la prensa, el llamamiento desesperado de médicos, enfermeras, de personal sanitario a la gente de que se autoconfinen, de que se queden en casa, porque esto está a puntito de colapsar. Hoy no sé qué medidas, no sé si por fin se podrá tomar lo de las 6 de la tarde, creo que aún no se puede, porque se está recorriendo lo de las 8 de la tarde de Castilla y León en el Tribunal Supremo. No sé si ahora con si es que lo hace, porque como no se puede, no sé si hará, como repito, como el de Castilla y León, pero como no le dejen poner, pues por ejemplo a las 6 de la tarde, cierre de todo lo no esencial, y yo aquí metería, no sé si digo algo nuevo, que es incluso los supermercados. Yo creo que cierran a las 9, a las 9:30, que también tendrían que cerrar a las 6 de la tarde. Y si no permiten eso, vamos a llegar a lo que hablamos el otro día, que no está nadie de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo, vamos, no soy partidario de eso, salvo como último recurso, que es el confinamiento por 15 días en casa, sin salir. Claro, controlado. Por ejemplo, en Madrid van a controlar con drones de que se cumplen las medidas. Aquí no tenemos drones, pero claro, el problema es quién controla a la gente, porque lo estamos viendo también en la salida de carreteras, que no sé cuántas salidas habrá en Orense, 60, 70, 80. Es imposible que la Guardia Civil y la Policía Local den controlar todo eso. Entonces, insisto, lo que tiene que haber es una responsabilidad personal por ti mismo, por tu familia, por tus padres y por tus amigos y por todo el mundo. Sí, salir lo mínimo. Eso también, pero la verdad es que cuando ha habido medidas claras, confinamiento total, nadie sale de casa, la gente, en fin, lo ha cumplido con bastante rigor, ¿no? Un año después hay esto que llaman cansancio pandémico, que también hace que la gente esté un poco más fatigada de tener esta situación. Y además, la situación que nos viene dada de arriba, de las autoridades, es muy confusa. Aquí sí, aquí no, aquí lo de más allá, ahora digo esto, ahora digo lo contrario, en fin, es muy confuso. Yo he dicho varias veces aquí en este programa que hay que leer La peste, porque todo esto que estamos hablando está allí en el libro. Es decir, estos que no iban a hacerse la prueba, ¿por qué no? Porque no se sentían solidarios, de a mí no me va a pillar. Esto ya está allí, en el libro que habla de la famosa peste de Orán, una maravillosa novela de Albert Camus. El sinvergüenza que se saltaba a los controles también estaba. El que cumplía a rajatabla temeroso también. El héroe también. Y el villano también. Está todo. Estaba hasta incluso la acumulación de muertos y la falta de sitio en los cementerios y la falta de ataúdes. Está todo. ¿Por qué? Pues porque esto es una guerra en la que el enemigo, que es el virus, actúa de una manera que los que nos tenemos que defender, el conjunto de la sociedad,
no sabemos para combatirlo exactamente y tenemos que improvisar en función de, aparece ahora una variante, aparece aquí otra estrategia del virus, ahora resulta que se contagia de esta. Todo esto hay que aprenderlo y un año es muy poco tiempo para aprenderlo. Entonces, todos los bandazos, no es porque la gente sea una banda de insensatos que se quieren morir o porque los gobernantes... aparte de otras cosas y de la competencia política, que a mí eso me parece una vergüenza, quieran voluntariamente fastidiar a la gente o hacer cosas contradictorias. No, es que los generales que reciben una guerra tan agresiva tampoco saben cómo actuar en cada momento. Y es una guerra de guerrillas y hoy gano aquí y mañana pierdo allí hasta que finalmente se domina el frente y eso va a tardar. ¿Se puede dominar con la vacuna? ¿Se puede o no? Ya veremos, porque la vacuna, una vacuna normal no se testa en unos meses como se ha testado esta, se testa en años. Y aquí ha habido que improvisar y testarla en meses. Vamos a ver. Creo que la situación es esta. El enemigo está organizado, tiene una estrategia que no sabemos cuál es. Muta, exactamente, y se le combate en guerra de guerrillas. Me ataca por ahí, pues desplazo las fuerzas allí. Me ataca por allí, pues desplazo las fuerzas hasta allí. Ya veremos cuándo hay una estrategia global y ganadora, que yo creo que al final la va a haber, pero de momento estamos lejos, me parece a mí, Oye, y hablando de vacunas, ¿qué opinas de la polémica esta que ha surgido últimamente, que si se deben de vacunar? Bueno, el alcalde de Madrid, el señor Almeida, dijo que era partidario de que se vacunase el gobierno, los ministros, el GEMAD, absolutamente todo el mundo, porque bueno, España no podría quedarse descabezada en el supuesto de que estuviesen afectados por la pandemia. También la velocidad de vacunación, esos atajos o esas cosillas que ha habido por ahí. ¿A ti qué te parecen, Antonio? Por partes. Lo que dice Almeida es una estupidez. Es decir, en un sistema como el nuestro, el presidente del gobierno se va de viaje y lo sustituye la vicepresidenta. Por tanto, en fin, tienen que ir por orden. No hay cargos imprescindibles y en todo caso no hay cargos insustituibles. El GEMAD dimite y lo sustituye el siguiente en el escalafón. Y el vicepresidente o el presidente del gobierno dimite o se va o coge el virus y lo sustituye el vicepresidente. Por tanto, en fin, por ahí creo que Almeida ha dicho una estupidez porque habla mucho y cuando habla mucho pues dices muchas tonterías. No estoy de acuerdo. Los que se han saltado... No estoy de acuerdo contigo. Ya, eso lo doy por supuesto y además... No, estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero decir eso que está diciendo Antonio, yo creo que te cedes. Almeida habla mucho. Habla mucho. Habla todos los días varias veces. Por tanto, es normal que diga bastantes tonterías. Que mucho habla, mucho yerra. Bastantes tonterías. Que se lo digan a Fernando Simón, que habla todos los días. Claro, otro. Y la segunda parte de la pregunta creo que la contesté cuando hablaba de la peste. La de los sinvergüenzas que se saltan la cola. Es que este es un país en el que la gente se salta el turno incluso para ir a comulgar. Hasta en la cola de ir a comulgar se saltan la cola. Yo creo que eso es una sinvergonzada y tiene que tener la repercusión inmediata de apartarlos de la vida pública y el reproche social que están teniendo, ¿no? Me parece impresentable. Abel. Sí, claro. Pero el problema de apartarlo de la vida pública, dimitió la alcaldesa esta de Molina de Segura. Sí, es que los que son de municipios no los puedes echar. Sí, pero bueno, algunos a los que son cargos el reproche social y otros no. Yo lo que dice Almeida, que por cierto lo dijo también hoy Carlos Herrera en la radio, yo estoy de acuerdo que una serie de personas, no sé si son cientos, de las altas autoridades del Estado que están en contacto permanente, El GEMAD es difícil. Eso es otra cosa. Está en contacto con la tropa. No, eso es otra cosa. El GEMAD es difícil. ¿Por qué? Es difícil que el GEMAD esté en contacto con la tropa. Es difícil que Pedro Sánchez o Pablo Iglesias esté directamente en contacto. Siquiera el ministro de Sanidad esté en contacto con la gente. Sí. No, por lo menos, no por lo menos al nivel, a ver, los sistemas de protección, los sistemas de escudo social que tienen unas personas no es el mismo que tienen otras. Yo no lo veo mal. Tú tienes una exposición superior al virus de la que puede tener el GEMAD. No sé, yo creo que no, por agenda, por protocolo. Yo creo que no, Sin lugar a dudas. Yo salgo por las mañanas a andar, tomo un café y me meto en casa. Pero y el GEMAD, o el Pedro, incluso el Pedro Sánchez,
su santidad incluso también tiene más contactos con gente. Vamos a ver, el que no tiene es el Pablo Iglesias, que se no va a ningún lado. Los soldaditos que están desinfectando Exacto. tienen un riesgo. Y, No, y la UME también tenían que haberla vacunado. Claro, a la UME. la UME toda tiene que- completa. Eso Pero bueno, yo eso creo- cada uno lo Pero una opina. cosa perdona, es el la UME soldadito de la UME, como dice Sí, Antonio, o y el otra cosa es teniente el o el GEMAS. capitán. Claro. Y otra cosa es el y otra cosa GEMAS. es el general. Porque, vamos a ver, en una guerra, en la primera línea de combate, el GEMAS tomará las estrategias, pero en la primera línea de combate está el soldado. No, pero el general tiene que estar protegido también. En el caso de las guerras y bien. de las batallas en su puesto de mando, en el tal, y en el caso este, pues con la vacuna Pero que dicen. repito, que el tal. general no está en contacto y además hay muchos generales. Sí que está. A un Bueno, general sí lo que sustituye ya sé que lo otro. sustituye Y a un otro, y a un presidente otro, y a la presidente lo vicepresidenta, sustituye hasta incluso podría ser el Porque además, el ¿dónde- Coletas podría ser, el Moños podría ser además- presidente, porque si el presidente y vicepresidente... Además, a ver, ¿dónde En se fin, establece, yo estoy, ¿dónde pero se Antonio, establece el corte? A mí me parece bien que tú no estés de acuerdo, ni Antonio, ni Rafa. No, yo en creo- cambio, oía sobre todo a Carlos Herrera, que fue el que expuso más, a las 6 de la mañana, que yo madrugo mucho, y me convenció lo que dijo. Y por eso lo digo aquí también, Perfecto, pero- que me pareció, pero que que me decir- parece bien que a esa serie de personas, incluso citaba esta el CNI, hay Pero mucha a ver, gente a mí del también CNI. a mí también me puede convencer Carlos Herrera o tú Sí, mismo. sí. Si es- Me gustaron si- los argumentos, Pues sí. me parece perfecto. Lo que pasa es que, bueno, yo, es decir, ni defiendo ni tal. Lo que pasa es que, bueno, hay detrás de esa oración principal Y hay el tío se fue- muchísimas y el tío subordinadas. dimitió. Muchísimas. Sí, bueno, ya, sí, sería muy... Yo creo que el problema de base de que, como dicen aquí, a xente bota a lengua para hacer, entendes? Radica en la incertidumbre que tenemos de un protocolo claro. Si tuviéramos un protocolo claro de actuación, ¿qué organismos tienen que ser? ¿Qué niveles tienen que llevar? Lo único que tenemos ahora con claridad, aquí en Galicia por lo menos, es que iban a vacunar a los que mayores de 80. La semana que viene, o sea, a los mayores de 80, después a los de 70, que llevan... Residencias. Pero, sí, bueno, pero esos ya son los Porque mi madre tiene 91, esos son no los la llamaron, primeros, no, porque esos eran los primeros, las residencias y tal. Claro. Después van a ir subiendo en edad. Teóricamente, eso fue lo que dijeron los de sí. Sanidad. Entonces, hay un protocolo. Que ese protocolo debería incluir a organismos o por peligrosidad o por, no sé, riesgo tal. Pues a lo mejor sí, pero es que debería de ser el protocolo que lo dicte, no cada persona lo que le parezca. eso A también le es parece verdad, que sí. es remado. Bueno, y a mí, Sí, esto también es verdad. Sí. pero Rosario de la Aurora. Claro, sí. Pero Rafa, el protocolo existe, el protocolo se ha consensuado. Pero no se comunica, no el se protocolo conoce. está claro. Ningún protocolo puede recoger toda la casuística posible, pero al protocolo hay que añadirle el sentido común Pues es y lo el que te sentido digo. de la Si decencia. existe un protocolo concreto, hay un protocolo, no tienes por qué decir tú ya, pues debería ser este. Pues oye, es tu parecer, bueno. El protocolo no incluye a los altos jefes militares, incluye a una parte del ejército que está en contacto Claro, con la no, pero pelea, a no los de incluye al riesgo gobierno, normal, claro. y no incluye que se tengan que saltar la cola quienes no, Pues que eso quienes es la no están lógica, en por el turno de lógica, vacunación. claro, Ya claro. está, por tanto, el protocolo existe. Otra cosa Pero es no que lo conoces, exista yo no sé, a lo mejor el es una sentido falta, común. una falta de explicar cómo funciona el protocolo. ¿Quién sabe cómo funciona el protocolo? ¿Qué niveles de ritmo llevan? Mira, Rafa, lo saben. Ya, pero lo saben tienen que saber meter. quienes lo tienen que saber. Lo saben, Sí, claro, mira, claro. Claro. Bueno, Tienen pero que- el tú si eres ejército- periodista el deberías de ejército saberlo tiene que antes de decir cualquier barbaridad. Pero vamos a ver, yo- porque sabes que tú escucha, eres yo- mediático y vas a crear Rafa, pero más cualquiera confusión. de los que estamos aquí desconocemos la literalidad del protocolo, pero como dice Antonio también, es decir, el sentido común nos hace pensar que tenemos que esperar a que nos toque. Pero más porque sentido común, antes de por que ser- nos toque pero es lo que te todavía tiene que pasar muchísimo Sobre ese sentido común máxime, el de un político o el de un periodista que son mediáticos y que van a crear incertidumbre en el resto de la población. Mira, Rafa, yo sé la parte del protocolo que a mí me afecta. A mí me toca cuando me llamen las autoridades. Y a mí también, Punto. está claro. Ya está. Bueno, pues tú tienes la responsabilidad Y a y mí la también. asumes. El señor Almeida no la asume, cuenta su historia y el señor No, él da su opinión. suelta, No, claro, él da su suelta opinión. su opinión. Oye, ¿qué nos pero queda? su opinión Al hilo crea, tuvo ese problema. su opinión crea bueno, distensiones. bueno. ¿entiendes? Nos queda un minuto. Hoy es lunes, día 25. En 2 días hará un mes que empezó la vacunación, precisamente. ¿Echáis de menos más velocidad? ¿Esto es lo que tiene...? Ahora parece que cogió una velocidad de crucero. Aquí llevamos en Galicia llevamos el 90 y pico y en España cerca del 90% también. Entonces yo creo que la cosa va bien. El problema es
El problema es ahora Pfizer, que no respeta lo que firmó con la Unión Europea, AstraZeneca no da fabricado y va a retrasar lo que tal, la otra Moderna también no da fabricado, pero lo que es el ritmo de vacunación, aunque empezó flojo, yo por lo que leo y por las estadísticas va bastante bien. En segundos, Antonio. Sí, no, yo creo que no va mal. No va mal en proporción a las vacunas que llegan, que son las que estaban previstas. Hoy lunes llegaban otras 350.000, que eran las que estaban previstas que llegaran hoy. Seguramente va a haber problemas, Va a haber problemas de fabricación, de logística, que si las jeringuillas... Eso es normal, por lo que decía antes en una intervención anterior, es que estamos en una guerra improvisando constantemente, ¿no? Ya, está claro. ¿Y Rafa? Sí, yo creo que la velocidad que tienen es la velocidad que le llegan las vacunas, lo que indica que están bien organizados, por lo menos, para ponerlas. Si a ti te llegan 1000 y eres capaz de ponerlas en el tiempo que las tienes que poner, lo estás haciendo bien. Otra cosa es que cuando tengas que poner 20.000, seas capaz y estés tan bien organizado como hoy. Hoy leí una estadística que España es el cuarto país de Europa por el número de vacunación, por el porcentaje de vacunación. Pues ojalá que así sea y que si somos el primero tampoco nos iba a parecer mal. Eso tampoco nos iba a parecer mal, por supuesto que no. Antonio, un placer, hasta la próxima. Lo mismo digo, un placer. Gracias, Rafa. Gracias, Abel. Oye, saludos a los, me dijeron, salúdanos a los de Seguro Santa Lucía en Florentino Quevillas, encabezados por José Antonio Parente, fans declarados de este programa, y sobre todo los lunes. Y ya pasarán. Y ya puestos, no dejemos de felicitar al alcalde por su perseverancia. Exactamente. Que se nos va a olvidar. Esto ya es un contenido comercial. Abel citó a una compañía de seguros que ya pasará por caja ahora mismo. Abel, la compañía no. Son clientes de la región, ¿eh? No sé. Sí, yo sí. Efectivamente, Rafael García Losada, que ha felicitado nuevamente al alcalde, como hace cada 15 días, por su perseverancia en el cargo, en merced a los 24 que tiene en contra, y esas cosas. Bueno, pasadlo bien todos. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Mañana volvemos a comentar alguna de sus noticias. Cuídense mucho, de verdad. Hasta la próxima, que será mañana.